Imagina un joven de una aldea en Galilea, con acento del norte y mirada intensa, que empieza a decir que el reino de Dios no se construye con espadas sino con gestos. En un siglo gobernado por Roma, donde los templos marcaban quién valía y quién no, este hombre comenzó a enseñar al aire libre, en playas y montañas. No buscaba templos ni altares, buscaba oídos. Los fariseos discutían leyes. Los saduceos controlaban el poder, y él hablaba de amar al enemigo y perdonar sin límites. Un mensaje así, hace 2000 años, era un terremoto. Cada palabra parecía romper jerarquías y prometer un nuevo orden desde abajo, como si la espiritualidad tuviera que empezar de cero. Jesús de Nazaret no era un sacerdote ni un escriba. Era un carpintero convertido en maestro ambulante. Su método era desconcertante. Usaba parábolas, historias cortas que parecían triviales y terminaban dejando a la audiencia con la cabeza girando. En un mundo donde la sabiduría se ocultaba en los libros sagrados y las élites religiosas, él la colocaba en los labios de pescadores y campesinos. Les hablaba de un padre amoroso, no de un juez iracundo. Su revolución era interior, pero sus efectos eran públicos. No buscaba seguidores fanáticos, sino personas transformadas desde el corazón. Lo curioso es cómo esa voz marginal logró alterar el rumbo espiritual de todo un imperio. La fama de Jesús empezó sin anuncios ni pergaminos, solo boca a boca. En cuestión de meses, los caminos de Judea se llenaban de curiosos. Algunos buscaban milagros, otros buscaban respuestas y otros querían atraparlo en contradicciones. Lo más virales de sus acciones eran los gestos inesperados: tocar a un leproso, hablar con mujeres rechazadas, sanar en sábado. Cada acto desafiaba reglas ancestrales y cuestionaba quién tenía autoridad para decidir lo sagrado. Mientras los fariseos medían pureza con rituales, él la medía con compasión. Ese cambio de perspectiva rompía el algoritmo religioso más estable del siglo. Nadie sabía si era un profeta, un rebelde o un peligro público. La escena más impresionante ocurrió cuando entró en Jerusalén. No lo hizo montado en un caballo de guerra, sino en un burro. No venía como conquistador, sino como símbolo de paz. La multitud lo recibió con ramas de palma, una especie de trending topic espiritual en versión antigua. Pero mientras el pueblo se emocionaba, los poderosos se inquietaban. Sabían que su popularidad podía encender rebeliones. Sin pedir permiso al templo ni al Sanedrín, su discurso sonaba a revolución sin armas. En pocos días se volvió el centro de todas las conversaciones, el nombre que todos mencionaban, el tema que dividía familias enteras. Jesús ya no era un maestro local, era un fenómeno del sistema. Su mensaje no era político, pero tenía efectos políticos. Decir que los últimos serían los primeros cuestionaba directamente el orden social romano y religioso. Hablaba de impuestos al César, pero lo hacía con una lógica desarmante. Cuando le tendían trampas, respondía con frases que se volvían proverbios instantáneos. Era un comunicador nato, simple, contundente y emocional. Usaba el poder de la historia corta, del símbolo potente, del lenguaje del pueblo. Sus seguidores no necesitaban escribir nada, solo recordar. Esa oralidad espontánea fue su red social, su algoritmo natural. La voz corría de aldea en aldea, como si la idea tuviera vida propia. Muchos quedaron enganchados por los milagros. Atraían multitudes y mantenían la atención en alto. Pero lo impactante no era la sanación milagrosa, sino la manera en que la explicaba. La fe te ha salvado. Ponía el énfasis en la persona, no en el acto sobrenatural. Rompía la dependencia del santuario y trasladaba el poder espiritual al corazón humano. Cuando caminó sobre el lago o multiplicó los panes, las crónicas decían que el público exclamó con asombro. No era solo espectáculo, era mensaje codificado. Cada gesto físico representaba una enseñanza moral. El show servía para abrir mentes, no para impresionar con magia, una estrategia narrativa de genio improvisado. En un ambiente saturado de normas,
Su propuesta era combustible puro. Decía que el sábado era para el ser humano, no el ser humano para el sábado. Las autoridades lo consideraban peligroso porque relativizaba las estructuras que daban poder a las instituciones. Su discurso encendía esperanza en los márgenes y temor en el centro. Lo que hoy llamaríamos inclusividad, él lo practicaba sin etiqueta. Nadie quedaba fuera, ni los que la ley llamaba impuros, ni los extranjeros, ni los cobradores de impuestos. Cada historia suya era un golpe al exclusivismo religioso y una invitación al cambio interno. Una teología sin templos, pero con fuego emocional. En menos de 3 años, su mensaje se había extendido por toda Palestina. Los rumores decían que podía resucitar muertos, que enseñaba con autoridad nueva. Los historiadores romanos mencionan a un tal Jesús como un agitador. Y es cierto, agitaba conciencias. Sus discípulos lo seguían sin entender del todo, pero sentían el impulso de algo mayor. En sus caminatas hablaba de semillas, ovejas y montañas. Lenguaje cotidiano para describir un reino invisible. Su comunicación era tan simple que incluso los niños la comprendían, y tan profunda que confundía a los eruditos. Logró lo que ningún orador de su tiempo, unir emoción, metáfora y desafío. En cierto momento, el conflicto era inevitable. Su entrada al templo para expulsar a los mercaderes fue el punto de no retorno. Golpeó las mesas, soltó a los animales y gritó que habían convertido la casa de oración en cueva de ladrones. Fue un acto simbólico tan poderoso como incendiario. Para los observadores, era la denuncia más audaz contra la corrupción religiosa. Las noticias corrieron por toda la ciudad y las autoridades decidieron detenerlo. No podían permitir que su autoridad se debilitara. La tensión subió como pólvora lista para encenderse. Era el enfrentamiento entre la espiritualidad libre y la religión institucional. Su juicio fue una mezcla de teología y política. Lo acusaron de blasfemia y de proclamarse rey. Los romanos, atentos a cualquier eco de rebelión, no dudaron en actuar. Fue condenado de la forma más brutal, la crucifixión, un castigo público pensado para humillar y borrar reputaciones. Pero sucedió algo que ni el imperio pudo controlar. En vez de desaparecer, su historia se amplificó. La voz del carpintero crucificado se volvió la leyenda más persistente del mundo antiguo. Lo que parecía derrota se transformó en mensaje. Cada seguidor repetía las palabras, cada recuerdo expandía el alcance. Sin templos, sin ejército, solo ideas multiplicadas boca a boca. Después de su muerte, comenzó la ola más sorprendente. Grupos de hombres y mujeres se reunían a escondidas para compartir pan y contar sus enseñanzas. Se llamaban a sí mismos el camino. Ni el acoso, ni la persecución, ni la falta de recursos apagaron el movimiento. Las cartas de sus seguidores viajaban de ciudad en ciudad, como si fueran los hilos invisibles de una red social antigua. En medio del miedo, la esperanza crecía. Lo que empezó en los márgenes de Galilea se convertía en una corriente que cruzaba fronteras. El mensaje del amor al prójimo se volvió contagioso, imposible de silenciar. La viralidad antes de la tecnología. Lo más fascinante es cómo sus palabras sobrevivieron sin prensa, sin imprenta, sin gramática universal. La transmisión fue oral, emocional, apasionada. Los primeros escritos aparecieron décadas después, testigos que intentaban fijar el recuerdo antes de que se desvaneciera. Y aún así, el impacto seguía creciendo. Cada cultura que escuchaba la historia la reinterpretaba según su propio lenguaje. Lo que para unos era locura, para otros era revelación. Jesús no fundó una religión, inspiró una forma de mirar la realidad, y esa mirada cambió la dinámica espiritual del siglo I. Donde había miedo, sembró fe, donde había jerarquía, sembró comunidad. Su figura transformó la relación entre lo humano y lo divino.
Hasta entonces los dioses estaban lejos y los templos eran sus murallas. Con él la divinidad se hizo cotidiana, presente en la mesa, en la calle, en el perdón. No necesitabas mediadores, solo la decisión de amar. Eso desarmaba cualquier estructura basada en poder y culpa. Aquel que no tenía púlpito construyó un legado que atravesó siglos. Lo que los romanos consideraron una anomalía se convirtió en el pulso principal de la historia espiritual de Occidente. Una lección de comunicación eterna. Quien conecta desde la emoción trasciende el tiempo. Hoy, 2 milenios después, su nombre sigue siendo uno de los más repetidos del planeta, pero más allá del mito hay un hecho incuestionable. Su influencia redefinió lo que la gente entendía por fe, justicia y compasión. El agitador de Nazaret rompió el molde de su época y abrió un formato completamente nuevo de espiritualidad, uno que no necesitaba templos sino coherencia. Si hubiera vivido en la era digital, su mensaje habría conquistado los algoritmos no por estrategia, sino por autenticidad. Lo suyo no fue un movimiento de masas, fue una revolución interior con efecto dominó universal.